Estamos de vuelta. Casi 2.000 presos quedaron libres en la última semana. Lo decidió la justicia, fueron beneficiados con la libertad condicional. Se instaló, sin embargo, la controversia porque parece que hubo, en una decisión que toma una comisión, un aparente cambio de criterio. Por ejemplo, dicen en Valparaíso, pasaron del 10% de libertades condicionales propuestas al 90% de un año a otro. Eso es lo que se llegó a decir en algún momento. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, salió a pedir explicaciones. Desde el Poder Judicial dijeron que no tienen por qué explicar, una cuestión que es autónoma de ellos. Y finalmente la pregunta que muchos se hacen es si tenemos más presos libres y por qué y cómo llegamos hasta aquí. Misma pregunta que se hizo nuestro periodista Rodrigo Cid y que responde en la siguiente nota. 788. Ese fue el número de reclusos que recibió el beneficio de la libertad condicional en la quinta región. Habían postulado 875 y en Santiago fueron 568 de 1.768. El alto porcentaje de aceptación en Valparaíso provocó la polémica. De inmediato las críticas apuntaron al Poder Judicial. Se critica la labor de los jueces, pero mucho hay de desconocimiento de qué es lo que hace, qué es lo que no se hace, y este es uno de los casos. Todo recluso tiene derecho a la libertad condicional. Para eso tiene que cumplir con 4 requisitos. Haber cumplido la mitad de la condena, excepto en casos como parricidio, homicidio calificado y violación con resultado de muerte, donde se requiere el cumplimiento de 2/3 de la pena. Haber tenido una conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay taller en la cárcel donde se cumple la condena y haber asistido regularmente a la escuela del establecimiento penal. Son requisitos mínimos. Aquí no se le está pidiendo ninguna condición especial, ninguna actitud especial a un preso. Es evidente que los presos hoy día en Chile tienen que tener una buena conducta si es que quieren obtener algún beneficio. Por lo tanto, no se les está pidiendo absolutamente nada disparatado. Si reúne las condiciones, el reo puede recibir la recompensa de cumplir el resto de su condena en libertad. Los días 25 de marzo y 25 de septiembre, el Tribunal de Conducta de cada cárcel elabora una lista con los internos seleccionados. Luego de revisar los antecedentes, es la Comisión de Libertad Condicional la encargada de aprobar o rechazar el otorgamiento del beneficio. Ni la ministra ni nadie podría sorprenderse de esta situación, toda vez que el requisito de cumplimiento están establecidos en la ley. Y la ley, como usted bien sabe, es conocida por todo el momento de su publicación, por lo tanto nadie puede alegar desconocimiento de la ley. No digo que en este caso se trate de un desconocimiento de la ley, pero los requisitos están ahí. La Comisión de Libertad Condicional depende de cada corte de apelaciones. En Santiago, por ejemplo, preside la comisión la ministra Javiera González y la integran 10 magistrados, tanto de garantía como de juicio oral. Y en Valparaíso, la instancia está compuesta por 4 jueces y la ministra de Corte, Silvana Donoso. ¿Magistrado, se puede cometer errores en algunos casos? Mire, el error judicial siempre ha existido y siempre va a existir. O sea, los jueces somos todos seres humanos, digamos, por lo tanto, errores siempre hay. La idea es ir minimizando esta posibilidad de error. Entonces, ¿cómo minimizamos la posibilidad de error? Bueno, con mejores y mayores antecedentes y con mejores y mayores argumentos. Desde el año 2010, el número de reclusos que ha recibido el beneficio de la libertad condicional ha aumentado en forma significativa. En particular, desde el mes de junio del año 2012, cuando se publicó la ley 20.587 y se comenzó a aplicar el actual sistema que dejó en manos de una comisión la facultad de otorgar la libertad condicional, atribución que antes tenía el Seremi de Justicia de cada región. Fue una decisión del legislador que nosotros como jueces no nos queda más que respetar. Simplemente tener presente que el origen de esto estuvo, digamos, en problemas de hacinamiento que había. Bueno, esto es posible porque la ley lo determina así. Si las personas, ya sea el mundo político o la judicatura, quisiese establecer alguna rigidez respecto de la concesión de la libertad condicional, evidentemente tiene que haber un cambio en la ley. Jueces que piden la creación de tribunales especiales de ejecución de penas, mientras los gendarmes solicitan una completa revisión del sistema penitenciario. Bueno,
Vamos a tratar de comprender esto de la mejor manera posible y para eso es que vamos a presentar a quienes van a estar conversando con nosotros. Catalina Merz, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. Julio Gamboa Baeza, ex jefe nacional de control de población penal de Gendarmería, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Catalina, para aclarar, entonces, ¿se liberaron más presos en abril de este año comparativamente a abril del año anterior y así sucesivamente hacia atrás? Las cifras oficiales de Gendarmería lo que indican es que el año pasado en promedio eran alrededor de 3.200 las personas mensuales que salían de la cárcel con una libertad condicional, y de lo que llevábamos el primer trimestre, de enero a marzo, el promedio son 2.600. Es decir, es una cifra que no es más alta que los años anteriores, independientemente del caso particular que ha llamado la atención en estas regiones. Por lo tanto, no es que haya salido más presos ahora que antes, que es lo que quedó instalado. Las cifras del primer trimestre son más bajas, de hecho, que el promedio del año pasado. Perfecto. Ya voy a preguntar cómo es el criterio del informe que se hace de Gendarmería para poder comprenderlo, pero antes, si bien no necesariamente pudo haber participado de esta votación en el momento en que se estableció, No participe. porque de hecho era alcalde, pero me gustaría saber, cuando conversa con los legisladores, le dicen por qué sacaron la responsabilidad del secretario regional ministerial de Justicia de ser el que tuviera la última palabra. Se lo pregunto porque quienes consideran que esto no debería estar nunca en manos de los jueces, sino que debería ser un trabajo administrativo del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno. ¿Por qué le quitaron la atribución al Ceremi de Justicia? Yo creo que es un tema político, de desconfianza política. Una persona en la calle me dijo una cosa bastante sabia, me dijo: cuando uno toma decisiones políticas con los reos, está buscando, no los reos, me habló el pato malo, dijo, cuando uno saca un pato malo, eso fue lo que dijo, no estoy hablando yo, pero me dijo, cuando uno saca un pato malo, está pensando en que el tío, el papá, la mamá y todos los cercanos al pato malo van a votar por nosotros. O sea que si un conglomerado, este es un análisis mirando el punto político, y yo creo que trataron de sacar cualquier cuestionamiento político de esa toma de decisiones, pero lo grave a mí... Ahora, pero también mirado también al revés. Sí, que claro. Efectivamente, por liberar preso, tiene un efecto de impopularidad muy alto y por lo tanto uno de los cuestionamientos que se hacía era que en la gran mayoría de los casos se estaban negando las libertades condicionales. Pero el ejemplo que está pasando hoy día es lo contrario. Catalina está diciendo que la percepción que hay en Chile es distinta a la realidad. Quiere decir que porque se liberaron muchos presos de la cárcel de Valparaíso, todo el mundo cree que han salido más, y la verdad es que durante los años han salido mucho más y nadie se ha dado cuenta. Pero lo grave de esto es el otro tema, digamos, es que hoy día hablamos mucho de seguridad, hablamos de agenda corta, hablamos de muchas cosas en seguridad y nunca lo tomamos en forma global. Yo estuve hace un mes en la penitenciaría y perdónenme, ahí es inhumano la vida, de ahí no puede salir alguien bien parado, o sea... Hemos transformado las cárceles en universidades del delito, y un personaje que entra a una cárcel porque asaltó a alguien, 3 meses preso y sale dispuesto a cualquier cosa. Bueno, una de las cosas que se discute es si efectivamente esto en parte tiene que ver para aliviar el hacinamiento de las cárceles. Ya lo vamos a ver porque vamos a compararlo con la realidad de otros países. Antes déjeme preguntarle, Julio, si efectivamente este proceso de recomendación que hace Gendarmería, que luego le entrega a este comité o a esta comisión, es un proceso... estandarizado, acusación, ¿cómo es en el fondo el informe de Gendarmería? Este que dicen después, parece que los jueces o estas comisiones no consideraron en el caso, por ejemplo, de Valparaíso. Sí, primero para aclarar, la cantidad de internos que salieron en este semestre ha sido la más baja en los últimos 5 años, en comparación. ¿Por qué? Perdón, ¿cómo se explican ustedes entonces que la alarma pública? No, pero no solamente la alarma pública, que salga la ministra de Justicia a pedirle explicaciones a otro poder del Estado, porque queda la sensación de que en el fondo se liberó más presos que antes? ¿Cómo se lo explican? No, yo creo que fue mediático, fue un impacto noticioso nada más que originó esta demanda de comentarios de la gente. Pero déjeme decirle que este es un proceso que data de hace 90 años. El proceso de postulación que se hace de toda la población penal en Chile data de 90 años, donde habían 20 cárceles en Chile, donde habían menos de 1 milenio de internos, y hoy en día las cosas han cambiado, pero no se ha modificado el reglamento, no ha habido voluntad política. Y ha habido mucha desidia de parte de todas las autoridades ministeriales y de Gendarmería por no modificar, o sea, por no hacer o rehacer un nuevo reglamento de la libertad condicional. Vamos a ir a eso en un momento más, porque entiendo que Fundación Paz Ciudadana también tiene una mirada al respecto, pero ¿cómo es el informe que hace Gendarmería? Este que dicen, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, donde había en la mayoría de los casos recomendación de, a pesar de cumplir con los requisitos, no hay que entregarle la libertad condicional, y se la dieron igual. ¿Qué es lo que tiene ese informe de Gendarmería que pareció que la comisión o no leyó o no consideró al menos? Es que lo que sucede es que está establecido por el decreto ley 2442, que es el reglamento de la libertad condicional, que data de 1926.
26, los 90 años. ¿Ya? Entonces señala que debe tener el tipo conducta, muy buena conducta, 3 bimestres de muy buena conducta. Los últimos 3, o sea, los últimos 6 meses, se porta bien, ya tiene el primer requisito. El segundo requisito es tener el tiempo mínimo. El tercer requisito... Tiempo mínimo que depende del tipo de condena que tenga. Así es, claro. el tipo de condena. El tercer requisito es escuela y el cuarto es trabajo al interior del penal. Y aquí partimos con otro problema. El senador lo acaba de señalar. En la penitenciaría de Santiago hay 3 calles de conducta en donde la mayoría trabaja haciendo monederos o bolsos. Ese no es un trabajo para que pueda subsistir en el medio social. Ya, solamente para entenderlo bien. No hay escuela. Ya, no, mira. en la escuela, imagínese tener 2.500 personas en una escuela. No, sí, los requisitos hecho, no se cumplen. Insisto, voy a volver con eso en un momento porque sé que Fundación tiene una mirada ahí, pero para entenderlo bien, la gente que postula y que cumplió con los 4 requisitos. No postula, Gendarmería los postula, el interno no hace ningún trámite. Gendarmería lo postula. Gendarmería por vía computacional ¿Y por qué baja. Gendarmería entonces dice estos no son recomendables de Es que dentro, aparte, el artículo 20 del reglamento señala de que Gendarmería, el presidente del Tribunal de Conducta, puede solicitar informes aledaños a los requisitos que se exigen en la ley. Y pueden haber otras cosas que digan En igual este no es caso, recomendable. pide informe psicológico y social. Y en ese informe se recomienda, no se recomienda, hace el psicólogo un informe y dice, no es recomendable que esta persona salga. Ya. Pero recuerde usted que Gendarmería está sujeto a su ley orgánica, dice, debe dar fiel cumplimiento a las disposiciones de los tribunales sin cuestionar su contenido. Perfecto. Entonces nosotros solamente Paso atrás. proponíamos. Catalina, las cosas que se le exigen hoy día a un reo para, en el fondo, acceder a la libertad condicional, son, en los tiempos que corren, las cuestiones que deberían pedírsele, es decir, por ejemplo, esto de la escuela, de ir a los talleres, a las charlas, del oficio, que le piden, o están anacrónicas, están pasando el tiempo. Están anacrónicas, de hecho, o sea, en las últimas 30 décadas, todo lo que se ha aprendido en el mundo de cómo se puede predecir de mejor manera y cómo equivocarse menos en a quién se le otorgan los beneficios, son instrumentos que identifican lo que se llaman técnicamente factores de riesgo, ¿ya? Y que tienen que ver con una serie de cosas actitudinales, consumo de drogas, pares, familia, y eso existen instrumentos bien estándar que se aplican a los internos y que permiten rankear a las personas en términos de cuán probable o no es que esta persona vuelva a reincidir en caso de ser puesta en libertad. Y esos instrumentos existen internacionalmente y son mucho más científicos y más rigurosos. Ahora, Manuel José Sandón decía hace un momento, ¿usted cree que este problema, lo que está detrás de esto en la práctica es, con esta libertad, dado lo mismo si son más o menos, es el hacinamiento? Yo creo que este es un problema político. Sí. Es un problema político. Político como arte de gobernar, es tomar una decisión de lo que vamos a hacer, porque lo que dice Catalina está muy bien, pero es súper teórico. Cuando tú entras a una cárcel que lo primero que hacen es violarte, o duermes en el suelo, o has estado por una venta CD y estás con 5 violadores y durmiendo en el suelo, no me vengan a decir que a ese personaje se le puede aplicar alguna de las cosas que plantean. Nos hemos transformado en un país súper cínico o hipócrita. Aquí si no se construyen cárceles y se le dan condiciones humanas, no hay reinserción. O sea, es como lo que pasó en el Sename. ¿Sí? Hoy día decimos, hace una ley, vamos a cumplir un reglamento, pero perdónenme. Yo escuché un comentario en la radio antes de ayer, que cuando a ti te meten preso, lo que hacen es privarte tu libertad, ¿no es cierto? Pero el juez no puede pensar que si te privó la libertad, te agregan, que te violan, que tu dignidad, un montón de cosas, alimentación. Entonces cuando uno ve y dice, pasa esto, pero yo fui a la penitenciaría y me encontré a la entrada con un montón de fierros, y eran puros punzones. Bueno, el gendarme que estaba ahí me sopló que todas las semanas hacían operativo y sacaban. Bueno, ¿y de dónde entran? Después me dijo que la mayoría tenían celulares, pero ¿cómo entran? ¿Y hay droga? Sí hay droga. ¿Y cómo entran? Si uno va a entrar, lo revisan entero. ¿Cómo entran? Algo pasa. Bueno, hay miles de formas de entrar. Les resulta de que la función de una gendarme... Sí, muchas, hay muchas, mire. Resulta de que una gendarme, por ejemplo, un bebé, cuando ingresa a la cárcel con un pañal, con una feca de 3 días, y entre medio va droga, la gendarme tiene que cambiar ese pañal. O las personas que están indispuestas en su toalla higiénica van droga incluida dentro. Y eso tiene que ser revisado. En el interior de la vagina de una mujer puede ir droga, armamento. O sea, viendo el lado de celulares y punzones también. Celulares, sí, celulares. O sea, para poder entender bien cómo entran. Por supuesto. Ya. Déjeme mirar, porque quiero volver a un punto, el del hacinamiento, porque esto es una realidad que en el fondo se refleja aquí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánta población carcelaria tenemos? De hecho, lo vamos a reflejar ahora en las gráficas que nos van a permitir entonces dimensionar esta realidad. Veamos cuánta población carcelaria tiene nuestro país. Actualmente, según la cifra, son 44.003 actualizadas a marzo del 2016. Perdón, 48.228, ya. Perdona, que estoy leyendo. Está con los que echaron para afuera. Sí. Puede ser. Gracias.
Sí, vamos a la siguiente. ¿Cuántos tenemos por cada 100.000 habitantes? Que es para poder compararlo con otros países. Y aquí tenemos la tabla, y nosotros estamos terceros. O sea, comparativamente a otras naciones. Pero este dato que le agrego adicionalmente es relevante. ¿Cuántos están en prisión preventiva? Es decir, ¿cuántos están esperando condena? Es decir, ocupa alguna plaza, por decirlo así, dentro de la prisión, que son un poquito más de 29.000, ¿no? Y hay 60.000 afuera que nadie los va a buscar a la casa y que están listos. Catalina, nuestro problema de fondo es el hacinamiento. Claro, el problema de fondo es que nosotros encarcelamos a personas que no deben ir a la cárcel, sino que deberían ir a una pena alternativa, pero que realmente sea una pena alternativa, con buenos programas, con buen control. Y esa tasa que tú dices que es tercero, la verdad es que depende de cuántos países tú metes, porque somos de los primeros en Latinoamérica y Estados Unidos, el más alto, viene de vuelta. Estados Unidos tiene las tasas de homicidio más altas de los mundos desarrollados y la tasa de población penitenciaria más alta. Es decir, la cárcel como respuesta a la delincuencia primero ya es tremendamente tardía, o sea, ya todo lo preventivo ya falló, pero además es tremendamente caro y lo que hay que construir son sistemas alternativos que realmente sean una alternativa a la cárcel. Uno de los debates, sin embargo, que se ha instalado además de ese, que creo que es el de fondo, está vinculado con lo que está pasando con la determinación que tienen que tomar los jueces, que ha llevado a esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Me gustaría hacer partícipe de esta conversación también a Luis Bates, director del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián y también exministro de Justicia, quien está con nosotros en móvil. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches, señor Bates. Hola, muy buenas noches. Déjeme preguntarle primero, ¿usted conoce con qué criterio estas comisiones revisan las libertades condicionales? Digo, para poder entender por qué un criterio puede ser distinto el de la comisión respecto de la recomendación de Gendarmería, que es básicamente lo que se ha discutido ahora. Bueno, lo que ocurre es que en las comisiones ven cantidades enormes de solicitudes y de planteamientos de libertad condicional. Acuérdense ustedes que Gendarmería le manda por listas de cientos de personas para que se pronuncien, digamos, sobre ese tema. De manera y con una información administrativa que se genera fundamentalmente, como ya se ha dicho en la conversación, en el interior de Gendarmería de Chile. De tal manera de que a mí me parece que es muy importante distinguir cuando se habla de los jueces. Los jueces están hechos para conocer de las causas, como dice la Constitución, de las causas civiles o criminales, ¿no es cierto? Y para hacer eso se siguen los procesos, se rinden las pruebas, todo lo que se sabe. En este caso se hace intervenir a los jueces en una actividad que es distinta de la jurisdiccional que hacen todos los días. Por lo tanto, usted considera que es más bien administrativa y que no debiera estar en manos de los jueces. Exactamente. Es una función que no les corresponde a lo que la Constitución les indica que deben efectivamente cumplir. Déjeme preguntarle, perdón. Ellos se informan con la información que Gendarmería les otorga y en términos masivos de cientos de solicitudes, en circunstancias que cada caso, cada preso, cada situación es distinta una de otra. Ya, pero y no pueden hacer lo que hacen en su vida ordinaria en la jurisdicción. Señor Bates, que para entenderlo bien, usted dice, ellos se informan según en lo que le entrega Gendarmería, pero el debate hoy día es que Gendarmería dijo una cosa en Valparaíso y la comisión resolvió otra muy distinta. ¿Cómo se explica entonces eso? Bueno, yo una de las reflexiones que hago con motivo de esto, y me pregunto por qué se ha producido toda esta polémica que nos tiene abocados. Yo creo que en gran parte debido al incremento de la delincuencia violenta y sobre todo con participación de gente joven que se ha producido y que se ha incrementado indudablemente y provoca una alarma en la población. Pero yo le pregunto, en otro periodo, en otro gobierno, se dictó una ley por todos los congresales de indulto general en que también salieron cientos de presos de la cárcel y se les indultó generalmente y no se provocó ninguna polémica. ¿Será porque fue aprobada por todos los honorables parlamentarios? ¿Cuál fue la razón por la cual hoy se produce este debate y en el otro periodo que también salieron por cientos no hubo ningún debate? Manuel José Sandón, perdón, no. Lo que pasa es que las decisiones que uno toma dependen en las condiciones que esté. Si está en la mitad del mar, en una tormenta, no es lo mismo que estar cuando está en el mar manso. O sea, lógicamente que hoy día, cuando el gobierno plantea una ley corta, estamos todos desesperados, es cosa de salir, ya las rejas vuelan por todos lados y soltar 900 presos de un día para otro es una señal muy negativa, es aumentar el miedo. Si no existiera delincuencia como está hoy día en Chile,
la gente tendría la percepción de que esas personas se van a reinsertar y no pasaría si el tema es que hoy día hacer eso, después de que se está haciendo una ley corta, una señal, que además esto está demostrando que la ley va a servir re poco, porque lo que vamos a hacer es mandarlos a cárceles que están reventadas y que son universidades del delito. Catalina, ¿comparte lo que está diciendo el senador? Es que el indulto del año 2012 fue a raíz, ¿no es cierto?, del incendio de la cárcel de San Miguel en su época, etcétera. Ahora, el tema es que al año salen de las cárceles alrededor de 20.000 personas. Y estamos debatiendo por casos que en la historia, la reincidencia de estos perfiles, con todos los problemas que tenemos para seleccionarlos, reinciden mucho menos que las personas que terminan su condena. Es decir, la gente que sale en libertad condicional reincide menos que... Así es. Entonces estamos hablando de un grupo reducido, puede haber errores y sin duda hay muchas cosas que mejorar, pero al año salen 20.000 personas de las cárceles. Déjame volver sobre Luis Bates antes de terminar esta conversación. Señor Bates, ¿usted cree que debería dar explicaciones los jueces como lo planteó la ministra de Justicia? Se lo pregunto en su calidad no solamente de conocedor del derecho, sino que también como ex ministro de Justicia. Sí, yo creo que ahí hay dos aspectos del tema. Uno, me da la impresión que el presidente de la Corte Suprema no debe ir al Congreso Nacional, a las comisiones correspondientes, a dar ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque eso sería un precedente extremadamente peligroso para el día de mañana en contra de la independencia del Poder Judicial. Así como hoy día estarían pidiendo una explicación del presidente, mañana pueden pedir de cualquier otro proceso que pueda tener una connotación política o una connotación pública, que los hay muchos. El precedente me parece que ha hecho bien el presidente de la Suprema. Otra cosa distinta, y es lo que quisiera agregar, que probablemente debió la Dirección de Comunicaciones o no sé quién en la Corte Suprema haber dado una explicación más extensa, con una idea de educación cívica a las personas. Pero no justificar sus decisiones caso a caso. Para que entiendan mejor cómo opera el sistema y por qué ocurrió lo que ocurrió. Perfecto. Eso yo le echo un poco de menos de parte de la Corte Suprema. Pero no tiene el presidente que ir a dar explicaciones de lo que se ha hecho sobre esta materia. Muchas gracias, Luis Bates, por esta opinión. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos a seguir debatiéndolo en un momento más. Quiero mostrarles también la historia para entender un poco qué es lo que ocurre detrás de los presos. Cada historia es única e irrepetible, pero por lo menos tomar una como ejemplo para entender qué es lo que viven quienes estuvieron dentro, pero que hoy día acceden a la libertad condicional. Lo vamos a ver a la vuelta de la pausa comercial. Nos queda mucho informante todavía. No sé si tanto, pero nos queda informante. Volvemos al tiro. Yo lo era mierda entonces. Están adentro, intentando llegar hasta el final. El mayor fraude ocurrido en la historia del ejército. Descontó una comisión de 15%. Unos 85.000 pesos. Servicio medicinal de la asociación. Reforzado por cada aplauso que me han dado. Chile es campeón de México. Informe especial. Pronto, nueva temporada en TVN. Santa Isabel presenta Italia con Chispeza. Chispeza. Elige las marcas adheridas y participa por un viaje a Italia para 2 personas para conocer a Gary en Milán. Chuta entero de pollo a 1.590 pesos el kilo. Bienes y variedades en Jorge, 1 kilo, 1.999 pesos cada una. Santa Isabel te conviene día a día. Este Día de la Madre, regala un Autopack de telefonía fija ilimitada Entel. Autocómpralo, autoenvuélvelo con el color favorito de mamá. Autoescríbele un tierno mensaje, entrégaselo y actívalo con un plan de telefonía fija ilimitada a red fija. Sí, ilimitada a red fija local. Y automáticamente tu mamá lo va a agradecer. Autopack de telefonía fija ilimitada Entel. Ahora tu mamá podrá estar siempre conectada. Cómpralo en grandes tiendas, tiendas Entel al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel llegó para darle más vida a tu hogar. ¿Sonrisa más blanca? Con White Now Gold la tienes. En solo un cepillado. En un abrir y cerrar de ojos. Con triple tecnología Blue Light, logra hasta un tono más blanco al instante. Creado por Pepsodent. White Now, el primer blanqueamiento instantáneo. Insuperable para ella y para él. Imposible dejar de quererlas. ¡Feliz Día de las Mamás! Pórtate WOM y te damos un 50% de descuento en tu próxima línea. Además, te regalamos 100 gigas en red 4G y redes sociales para todos. WOM, nadie te da más. 1, 2, 3, 4. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado siempre.
No hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo hace especial. Todos los estuches mujer, 30% de descuento. Casata tradicional Sabori a 1.599 pesos, pagando con tarjetas en COSUD. Dedicado a tu persona favorita. ¡Feliz día, mamá! Santa Isabel te conviene día a día. 3 participantes compitiendo para ser el sabor de Chile. Un desafío irresistible. Para lograrlo, deberán convencer al jurado más exigente. ¿Tú? ¿Yo? Sí, ustedes. Ayúdanos a elegir el sabor ganador de Chile. Queso de cabra y oliva, empanada de pino, choripán. Ingresa tu código en lays.cl, vota por tu favorito y podrás ganar 1 millón de pesos diario y el 1% de las ventas del sabor ganador. No te pierdas esta promo apasionante. Aló, mamá. Sí te voy a ir a ver. Pero ¿sabes de qué me acordé? Me acordé de tu mirada cuando conociste a tu nieta. O tu emoción cuando terminé la universidad. Recuerdo cuando me dijiste que todo iba a ser para mejor. Y así fue. De las veces que me viste, jugar a la pelota. Quería decirte que me acordé de 1 millón de cosas, menos de una. Pero esa, la recuerdas tú. Feliz día, mamá. Entel, vivir mejor conectado. 1, 2, 3, 4. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. No hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo hace especial. Tortas de crema y 3 leches a 4.990 pesos cada una. Dedicado a tu persona favorita. ¡Feliz día, mamá! Santa Isabel te conviene día a día. De vuelta, Franco Ferreira y la historia de un reo que estaba preso y que accedió a la libertad condicional. Lo vemos ahora. Es Chile. Hace poco más de 5 años. Es una riña en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. La tragedia más espantosa de la historia carcelaria nacional. Deja 81 muertos. Bastián Arriagada, 22 años, cumple condena de 61 días por vender CDs piratas en la calle. Su nombre es uno de los 81 registrados en fatídica lista de fallecidos, que jamás tendrá un mundo por descubrir. Es Estados Unidos, con casi un 10% de la población reclusa mundial. My name is Otis Johnson. Allí, hace solo algunos meses, la voz de Otis Johnson es una de muchos. Detenido por intento de homicidio en 1971, tiene su libertad 44 años después, y la cadena Al Jazeera explora sus sensaciones frente a un nuevo mundo por descubrir. Como diferentes cosas ahora, porque estoy viendo todas estas cosas locas que tienen, entonces las pruebo, tú sabes, de vez en cuando. Las cenas graciosas, bebidas de diferentes colores, ¿cómo le llamas a eso? La cosa Gator, rosado, azul. Es lindo estar libre. Sin la desgracia inmodificable, sin la perpetuidad de una historia casi eterna, la libertad provisional pone hoy en las calles a más de 1 millar de reos. Los trámites que estoy haciendo hoy en día, de la cuenta RUT, son los primeros trámites que uno debe hacer para poder, ¿cómo se llama? Que te depositen una luquita. Claro. Uno de ellos, Adolfo Escobar, sentenciado a 20 años por robo con intimidación. Un cambio de switch totalmente. De momento a otro no avisan y de momento a otro después estábamos en libertad. Pues yo cumplí una condena de 10 años y 6 meses. Tenía que proyectarme un poquito a lo que era este mundo real. Los valores, los paisajes, de encontrarse con la familia y tantas cosas más. Cumplía condena en la cárcel de Valparaíso y para él lo vivido allí dentro nunca se olvida. Recordaría una canción que compuse una vez. Cuántas depresiones juré yo con mis canciones. Gracias a Jesucristo me entregaba las bendiciones. Parece que me olvidó. No importa, piénsalo. Sigo imaginándome con libertad, pero los años no pasan. Hip hopero formado en la cárcel que apuesta por ese camino hacia el futuro. Quiero, ¿cómo se llama? Dedicarme a la música, registrar en esos lados. Hoy es tocado por la varita de la libertad condicional que frena el castigo a 20 años por su delito con violencia. Yo le daría las gracias personalmente a los jueces. Pero es sincero y desde su realidad no evade la que a muchos incomoda. Obviamente que van a haber problemas que van a reincidir, que no se alarmen. La vida es así.
Detrás de cada preso hay una historia, así como hay quienes están intentando aprovechar esta nueva oportunidad, hay quienes la desaprovecharon de alguna manera. Ya sabemos que hay varios que volvieron a ser detenidos en las últimas horas. Déjame preguntar, a ver si me puedes ayudar un poco en esto, Julio. Se dijo durante el día que, por ejemplo, entre los que quedaron en libertad, había una persona que tenía condena hasta el 2075. Sí. ¿Cómo se explica eso si se supone que tiene que cumplir por lo menos la mitad de la condena? Y claramente, salvo que sea Matusalén, es bien difícil, digamos, que lo haya hecho. Ahí hay un gran problema de fondo que nadie lo ha tocado. El artículo 3º señala que todas las condenas superiores a 20 años, el interno puede postular una vez cumplido 10. Y si le dieran la libertad condicional, esa pena de 75 años que él tenía se le va a fijar solo en 20. Y le van a quedar 55 años sin cumplir. Perfecto. Eso lo explica de alguna forma. Deberíamos estudiar, Catalina, penas alternativas, y esto acompañado de un cambio cultural, porque probablemente si uno le dice a la gente, no sé, los que cometen portonazos no van a ir a la cárcel, sino que van a andar con tobillera electrónica. Mucha gente diría, no confío en eso, pues se la van a sacar, no tengo idea. Pero deberíamos estudiar a lo mejor penas alternativas para no tener hacinamiento carcelario. O sea, hay hoy día alrededor de 50.000 personas cumpliendo penas alternativas, pero de nuevo no hay estadísticas de quebrantamiento de estas penas. Están subfinanciadas también en términos de la cantidad de recursos que se destinan a esta gran población. Los instrumentos que son las intervenciones que se hacen no son con la intensidad que se requieren, por lo tanto ahí lo que hay que poner es mucho más músculo para que efectivamente tengan la validez social y también el control requerido para que sean una buena alternativa. En chileno, lo que ella está diciendo es que hay mucha gente con tobillera, pero son como 5 gatos los que los fiscalizan. Por tanto, no tiene idea dónde están. O sea, la capacidad que se hizo para controlar el sistema es nula. Y otra cosa, en lo que te estaba diciendo ahí, nosotros vivimos el año pasado en Puente Alto, en que la Contraloría General de la República hizo despedir a casi 60 personas que trabajaban en el municipio porque tenían antecedentes de sobre 5 o 10 años. Entonces, los legisladores hablamos, el Estado habla y el propio Estado es el que no permite que trabajen ni siquiera barriendo a las personas que han estado presas después de 5 o 6 años. Entonces, no seamos cínicos, de alguna manera hay que tomar este tema de una vez en serio. Si la Contraloría obligó, yo te voy a decir una cosa, obligó a personas que llevaban 10 años trabajando a honorario dentro del municipio de Puente Alto a que los despidieran. Tipos que tenían una conducta intachable porque no habían limpiado sus papeles. Un tema que es parte también y que, digamos, está directamente vinculado con la realidad de nuestra población carcelaria. No solamente los que están en la cárcel, sino que los que también salen. Este debate no se agota aquí, va a seguir siendo parte de la agenda y, por supuesto, parte también de la televisión pública. Les quiero agradecer, senador. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Catalina, por haber estado aquí. Un aplauso al público también por habernos acompañado esta noche. Gracias a mis amigos que vinieron, por supuesto, a acompañarme también como es la tradición, y gracias a ustedes, por supuesto, por haber estado aquí en el primer capítulo del Informante. La música de Nick Radiani, próximo jueves, ya saben, nos volvemos a juntar. Buenas noches.